¿Cuántos creen en un Dios proveedor? Hablamos de un Dios proveedor la semana pasada, ¿correcto? ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? ¿Cuántos se fueron gozosos? Creemos en un Dios proveedor. Tenemos la confianza, tenemos la certeza de que nuestro Dios provee. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, también hablamos de que no todo es color de rosa. También recuerdan eso, ¿verdad? Y hay momentos donde la necesidad llega. ¿Sí o no? Tenemos un Dios que provee, pero hay momentos donde se presentan necesidades. Hay momentos en donde se presentan oportunidades para saciar esas necesidades también. Es decir, hay una necesidad y se presenta una oportunidad para tú saciar o para tú suplir esa necesidad. Y quiero que veamos una historia en Génesis 25, del versículo 27 al 34. Estuvimos hablando de esta historia el día jueves. Les invito a los cultos de los días jueves. Estamos estudiando la Biblia de manera sistemática. Estamos viendo cimientos firmes desde Génesis. Ya vamos por Génesis, ya pasamos el 25. Pero vimos esta historia que me ministró nuevamente. Es una historia muy conocida. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 25, del 27 al 34. Y crecieron los niños. 25. Pero vimos esta historia que me ministró nuevamente. Es una historia muy conocida. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 25, del 27 al 34. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Después hablamos de la receta, que eran lentejas, pero era un guiso rojo. Eso todavía tenemos que hablarlo bien, ¿no? Era otro tipo de lenteja que quedaba rojo el guiso. Ok, pero no vamos a hablar de cocina hoy, ¿sí? Aunque sí podemos hablar de eso más adelante, porque sí me queda la inquietud de ese guiso rojo y eran lentejas. Pero hay lentejas rojas, mire, ya por aquí están llegando las respuestas. Ya están llegando las respuestas de lentejas rojas. Yo sé que tiene, claro, tiene un sentido, pero es algo de la cocina, ¿no? Es lo que quería decirles. Vemos una historia de dos hermanos, Jacob y Esaú, unos morochos, como decimos nosotros popularmente. Esaú fue el primogénito, y sabemos que los primogénitos en aquella cultura eran personas que eran beneficiadas porque ellos tenían incluso el derecho a presidir la familia después de la muerte del padre. Ellos quedaban de una forma u otra como el jefe de la familia.
y heredaban el doble, ¿sí? Heredaban el doble que los demás y quedaban, y depende de lo que le dijera el papá, también allí era otra cosa especial con respecto a la primogenitura. Vemos entonces, no nos vamos a meter con la promesa, que ya sabemos que ya el Señor tenía planificado y había dicho que el menor era el que iba a mandar. Sin embargo, culturalmente, el que tenía la primogenitura, culturalmente, el que tenía el privilegio era Esaú. Ahora, yo les empecé hablando de momentos de necesidad, ¿correcto? Y al parecer, Esaú tenía una necesidad básica. ¿Cuántos han sentido esa necesidad alguna vez? Todos, alguna vez. Todos, ¿verdad? ¿Cuántos han sentido hambre? Y algunos parece que siempre tienen hambre. Parece que Esaú como que era así, como que el hombre siempre. Pero en este momento que llegaba de trabajar, tenía mucha hambre. Y Jacob, parece que era un buen cocinero y las lentejas le quedaban rojas, bien sabrosas, un potaje. Se le echó noto. Vemos la necesidad de Saúl y vemos que Jacob tenía la comida allí. Vemos una oportunidad para suplir la necesidad de Saúl. Y la pregunta sería: ¿cuánto vale tu primogenitura? ¿Cuánto vale tu primogenitura? ¿Cuánto vale tu primogenitura? Esaú. Pero Esaú, ante la necesidad inminente por comerse un plato de lentejas rojas con pan, ante la necesidad inminente, él dijo: yo me voy a morir. Él hizo una reflexión profunda y dijo: yo igual me voy a morir, y si no me como ese plato, me voy a morir. Pareciera como que estaba diciendo eso. O sea, como que si no me como ese plato de lentejas, me voy a morir, aunque sea de la rabia, pero me muero. Te ruego que me dejes comer, estoy muy cansado. Véndeme tu primogenitura, le dijo Jacob, tu primogenitura. Y él dijo: yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Ahora vemos, ante una llega una propuesta y llega una reflexión muy trivial. Lo de muy profunda era echando broma. O sea, una reflexión trivial, una reflexión muy vaga. Yo me voy a morir. Igual yo me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Vemos que el olor del guiso como que le tenía nublado el pensamiento. O sea, él no pensaba en más nada, sino en ese guiso rojo. O sea, él no pensaba en más nada. Tanto así que su reflexión fue: yo me voy a morir, dame lenteja, yo igual me voy a morir. ¿Ven lo básica que fue el análisis? Porque hubo una necesidad, y hay necesidades que a veces nos ciegan. Y hay oportunidades que llegan para suplir esa necesidad que tú sabes que no es lo mejor, pero te ciega, la necesidad te ciega y tú quieres es comerte el plato de lenteja. Porque si igual te vas a morir. Pregunto, ¿era verdad que se iba a morir? Todos nos vamos a morir, ¿verdad? Algún día, o sea, en unos años, o sea, en términos absolutos, unos años más, unos años menos, pero todos vamos a morir. En términos absolutos, bueno, sí, era verdad que se iba a morir. Pero ¿será que si no se comía ese plato de lenteja, se iba a morir? Entonces vemos que sus pensamientos fueron nublados por el plato de lenteja. Sus pensamientos, ansiedades, le podemos meter hasta algunos
análisis clínicos, ¿no? Era ansiedad, tenía una crisis de ansiedad o tenía una crisis de hambre. Lo que estaba era hambriento. No era verdad. Y decíamos el día jueves que la familia de la que estamos hablando, Jacob y Esaú, pertenecían a una familia que no era una familia pobre. Ellos no estaban pasando trabajo. Ellos no estaban pasando necesidad, como para decir, no, lo que pasa es que el muchacho tenía días sin comer. No era el caso. Era una familia pudiente. Entonces vemos cierta necedad. Y dice la palabra del Señor: así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y vemos que la primogenitura era un estatus, era una posición social, era un lugar de privilegio, era herencia, era un legado. La primogenitura era algo muy profundo en aquella cultura, mis amados hermanos. Ellos eran los herederos principales y eran los que iban a suceder el liderazgo. Era algo muy profundo la primogenitura. Ahora, haciendo una alegoría con esta historia, podemos ver que usted y yo tenemos un lugar privilegiado. Usted y yo tenemos un estatus en Cristo Jesús. No somos los primogénitos, porque el primogénito ya se llama Jesucristo, amén. Pero usted y yo en Cristo tenemos un lugar de privilegio. ¿Cómo así? Fuimos justificados y fuimos santificados. Ahora somos declarados santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Somos declarados real sacerdocio. Fuimos declarados hijos suyos, pueblo suyo. ¿Tenemos o no tenemos una posición en Cristo? Tenemos una posición de privilegio en Cristo, y es que ahora le pertenecemos a Él. Ahora somos de una familia real. Yo veo la necesidad, porque venimos hablando de provisión, y al hablar de provisión automáticamente se presentan las necesidades, llegan las necesidades y llegan las ofertas. Y muchas veces nosotros, por una oferta engañosa, por suplir una necesidad, Dios proveyó. No, ya va, ¿cómo que Dios proveyó? O sea que eso que es robado, eso que no le agrada a Dios, Dios te lo proveyó. O sea que eso que va en contra de lo que Dios dijo, o sea, Él mismo te lo está proveyendo. O sea, contradiciendo su palabra. ¿Y han visto? Yo no sé si usted ha visto gente así, pero hay gente que dice, el pastor predicó de que Dios provee. Y mira lo que coroné aquí. Palabra cierta. Gracias, Señor. Entonces hay gente que malinterpreta las cosas. Gracias, Señor. Entonces hay gente que malinterpreta las cosas y dice, bueno, Dios provee, y empiezan a hacer cosas que a Dios no le agrada. Empiezan a aprovechar oportunidades fraudulentas y dicen, es que sí, es como el pastor dijo, como dice la Biblia, Dios es proveedor. Y no es así, hermanos. Lo de que Dios es proveedor sí es así. Lo que no es así es la práctica que muchos tienen de atribuirle a Dios sus negocios fraudulentos. Entonces vemos a un Esaú comiéndose sus lentejas. Gracias, Señor, por esta provisión. Y yo quiero que pensemos en nuestras necesidades básicas. Y viendo la pirámide de Maslow, sí, un humanista que influenció mucho en la psicología, él hace una pirámide y desde la base
¿Han visto la pirámide de Maslow algunos? Desde la base va poniendo las necesidades más básicas y va subiendo a las menos básicas. Entonces, cuando vemos las necesidades básicas en la pirámide de Maslow, vemos que en la base está la alimentación, con razón esa estaba así. Está la salud, la respiración, el descanso, son necesidades básicas, el dormir, el alimentarse, el estar saludable, el respirar y el sexo. Está metida en la pirámide de Maslow allí como base. Y si seguimos subiendo la pirámide, vamos a ver otras necesidades, necesidad de seguridad, tener una vivienda, tener un empleo, luego va más arriba la pirámide y habla de la parte afectiva, de las necesidades sociales, ¿sí? Entonces vemos que hay ciertas necesidades naturales en usted y en mí. Y yo quiero que pensemos, porque estas necesidades muchas veces representan una brecha en la que muchos cristianos estamos desenfocándonos por suplir las necesidades básicas. Muchos, por suplir las necesidades básicas, repito, estamos desenfocándonos. Hablé de la pirámide de Maslow, hablé de alimentación en la base, de salud y sexo. Y dicen un poquito más estudiosos, no, pero es que el sexo no entra dentro de las básicas, porque nadie se muere por falta de sexo. ¿Es verdad? Dentro de las básicas no está el sexo, porque no nos morimos por falta de sexo. ¿Quién se ha muerto aquí por falta de sexo? Todos están vivos, ¿verdad? Ok. No es una necesidad de la que depende la vida, ¿ok? De la que depende la vida, pero sí está dentro de las básicas. No es vital, porque no depende la vida de ella, pero sí está dentro de las básicas. ¿Por qué? Pastor, porque quiero que tengan claras las necesidades básicas: alimentación, salud, sexo. Sexo. Porque hay gente que para cubrir estas tres necesidades básicas se desenfocan. Es decir, se mete en su platico de lenteja roja. Necesidades básicas. Y le pregunto, ¿cuánto vale tu primogenitura? Y cuando le pregunte cuánto vale tu primogenitura, usted de una vez va a hacer la alegoría y va a imaginarse: es mi posición en Cristo, mi lugar de privilegio que tengo en Cristo. ¿Cuánto vale tu lugar de privilegio que te dio Cristo? Hermano, vale demasiado, vale muchísimo. ¿Por qué vale muchísimo? Porque lo pagó Cristo mismo con su vida. Dígale, vale demasiado. ¿Cuánto vale tu primogenitura? Diga, vale demasiado. ¿Será que vale más que un plato de lentejas? Pero cuando la necesidad se presenta real, que la tripa empieza a sonar, que la muchachita está sin pañales, que ya queda el último poquito de harina y que ya uno empieza a desesperarse. Bueno, los que se desesperan, porque nosotros somos de los que confían en Jehová, amén. Aleluya, amén. Que sea por fe, declárelo ahí. Porque nosotros somos de los que confiamos en que tenemos un Dios proveedor, amén. Eso lo vimos la semana pasada, nos vamos a echar para atrás.
Ok, ¿sí estamos claros ya? Pero ahora, cuando decimos, pastor, pero el hambre no espera. Yo puedo esperar, pero mi hija, ¿cómo le digo yo a mi hija que no? Yo tengo que salir, así sea algo indebido, no sé, pastor, lo que sea, pero que algo, el Señor me va a proveer algo, que sea un robito ahí, un hurto, una cosa, un quieto, pero de que el Señor me provee, me provee. Un trabajo, un negocio, una relación. Es que yo he esperado tanto, pastor. Y ese plato de lentejas me tiene loco. Y hay tanto nada, hermano, para morir en la orilla. Ahí en el momento de la desesperación, porque no podemos negar que llegan momentos en donde uno como que siente la necesidad tan tangible, tan real, ya sea en cualquiera de las áreas de la pirámide, y tú dices, no, pero es que yo quiero comerme ese plato de lenteja. Y se te nubla la mente, y no, pero es que es igual me voy a morir. No, ya va, relájate. Echa el olor de la lenteja para un lado y piensa, ¿cuánto vale tu primogenitura? ¿Cuánto vale la posición que tienes en Cristo? ¿Cuánto vale, hermano, tu llamado? O el llamado que Dios te hizo. ¿Será que vale más que un plato de lentejas? ¿Será que vale más que una noche sin comer? ¿Será que vale más que abstenerte y esperar un poco más? Esperar realmente en Dios. Yo me como el plato de lentejas y después, el Señor ve qué hace conmigo. Él es perdonador, Él es fiel y justo. Dame mi plato de lentejas acá. Y yo creo que, hermanos, la semana pasada leímos Mateo 6 y leímos desde el versículo 25. ¿Se acuerdan? Que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra: no se preocupen, no se afanen por vuestra vida, que habéis de comer, ese es el 25, o que habéis de beber. ¿Recuerdan? No se afanen por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Ahora, nosotros lo leímos a partir del 25. Y yo creo que una clave, mis amados hermanos, para nosotros tener la posición correcta y cuando lleguen los platos de lentejas, aunque la necesidad sea real, podamos soportar y entender y avanzar de manera ilesa. Es un versículo atrás. Ahí está Mateo 6:25, pero un versículo atrás está una clave. Un versículo atrás, el 24, viene hablándoles de eso y dice: ninguno puede servir a dos señores. Y fíjense que va a hablar de provisión, y en el 24 le dice: porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Y después viene y habla: no se preocupen por el que han de comer, por lo que han de vestir, y le da ese discurso donde él habla de las aves, de los lirios, y le dice que busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. En ese contexto él venía hablándoles de que no se puede servir a dos señores. Y yo no sé usted, pero si uno se descuida y empieza, ojo, ¿cuántos trabajan aquí? No está mal trabajar, oyeron, no me vayan a malinterpretar.
Lo que está mal es hacer del trabajo tu Señor. No está mal trabajar. Lo que está mal es que el trabajo se convierta en tu Señor. Porque ¿qué persigue usted con el trabajo? ¿Qué persigue usted con el trabajo? ¿Para qué usted trabaja, pues? ¿Para qué? Para de una forma generar ingresos, generar dinero y de esa manera suplir las necesidades. Amén. Eso. Hay unos, yo sé que hay unos que trabajan aquí por amor al arte, son personas que trabajan nada más por vocación, que no devengan ni quieren devengar nada de recursos, que están trabajando es porque es su pasión, pues, y no necesitan ese cochino dinero. Yo sé que hay gente así que no necesitan ese cochino dinero y trabajan es por amor al arte. ¿Cuántos así hay aquí? Que no necesitan, ¿usted no necesita ese cochino dinero? Aleluya. Pero cuando usted empezó a trabajar porque usted quería su 15 y último. Y si no, no los viéramos protestando. En los estados, en las plazas, en todos lados están protestando los docentes. ¿Por qué? Porque quieren. Hay unos que sí se han resignado y trabajan por amor al arte. Pero realmente la gente trabaja, o la mayoría pues, trabajamos para buscar finanzas y de esa manera suplir las necesidades. Ahora, el peligro está en que el Señor, hablando de las necesidades, dijo, no se pueden servir a dos señores. ¿Y de qué Señor estaba? No se puede servir a las riquezas. No puedes servir, porque si no, aborrecerás a uno y amarás al otro. Estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. La pregunta es, ¿a quién sirvo? ¿A las riquezas o a Dios? A Dios. Ok. ¿Respuesta definitiva? Voy a preguntar de nuevo. ¿A quién sirve? ¿A Dios o a la riqueza? ¿Respuesta definitiva? Ok. Usted fue el que respondió. Porque si yo digo que sirvo a Dios y no a la riqueza, entonces el Señor dice, no puedes servir a los dos. Porque vas a terminar descuidando a uno. Vas a terminar amando a uno más que al otro. Y si amas a uno más que al otro, vas a terminar despreciando al otro. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que le pasa que cuando están sirviendo a Dios, pero empiezan un trabajo, el jefe te empieza a exigir nuevos horarios. Te empieza a exigir tal cosa, te empieza a dar bonos, te empiezan a dar ciertas cosas, beneficios. Y entonces la persona, después que había orado tanto por el trabajo, resulta que ahora por consecuencia del trabajo, ya no está sirviendo a Dios como antes. Yo sigo sirviendo a Dios, pero desde el banco los domingos. Yo sigo sirviendo a Dios, pero a mi manera. Y empiezan entonces a hacer las mezclas, ¿no? Ya va, pero ¿estás sirviendo a Dios? Sí. Entonces, ¿qué estás haciendo por Él? Toda tu vida es para Él. Ajá, pero de verdad, o sea, analízalo. Escríbelo. De las 24 horas del día, ¿cuánto se la estás dedicando a lo que Dios te mandó a hacer? De las 24 horas del día, ¿le sirves a Dios? Sí. Ah, bueno, pero si le sirves a Dios, vamos a hacerte un análisis, pues. De esas 24 horas del día, ¿cuántas se las estás dedicando a lo que Él te mandó a hacer? Para no hablar de la iglesia, de congregarse. No, pero es que yo en donde quiera, yo hago lo que Dios me mandó a hacer. Ok, vamos a dejarlo así.
Vamos a dejarlo amplio así para que entremos más. Pero entonces, seamos sinceros y preguntémonos entonces, de las 24 horas del día, ¿cuántas horas le estoy dedicando a hacer lo que Él me mandó a hacer? Y vamos a encontrarnos entonces que estamos en un sistema que nos está llevando a servirle al sistema, a servirle al trabajo, a servirle a las riquezas, aunque no somos ricos, que es lo peor, ¿no? Lo peor es eso, que le servimos a la riqueza, muchos le sirven a la riqueza y no son ricos nada. Es decir, le sirven a la finanza, pero no le rinde para nada. ¿A quién le está sirviendo, mi hermano? Es la pregunta. ¿Y por qué yo dije que eso tiene que ver con la necesidad, con el plato de lentejas? Porque si yo estoy sirviendo a Dios, la respuesta es: ¿quién es tu Señor? No puedes tener dos señores. Y la palabra Señor en aquel contexto hablaba de dueño. El Señor era el dueño, el amo. No es así como ahorita que nosotros decimos: hola, Señor. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Aquí usamos la palabra muy liviana, ¿no? Pero en aquel contexto, el Señor, decirle Señor a alguien, era porque esa persona era su dueño. Mi Señor, yo te pertenezco, mi vida es tuya, yo soy tu esclavo. ¿Cuántos tienen a Dios como su Señor? Amén, amén. Entonces, cuando llega el plato de lenteja, llámese trabajo, llámese unas curvas. ¿Cuáles son las medidas ahorita de las curvas? ¿Siguen las mismas desde hace 1000 años? Que 60, 90, no. ¿Cómo que la cosa? 60, 60, 90, 60, 90. 60, 90, 60. Bueno, ya vieron que no sé nada de eso, ¿no? Yo tengo otro estándar. Pero esas curvas, si llegan esas curvas, hablando de curvas, o si llegan esos músculos, a las que les gustan los músculos, o si llegan ese tipo de tentaciones para suplir una necesidad que está dentro de las básicas, usted se va a acordar que usted no le sirve, o a quién usted le sirve. Yo le sirvo a Dios y Él es mi Señor. Yo me debo a Él y yo en Él tengo una posición, yo en Él tengo un estatus. Yo no voy por saciar una necesidad, yo no voy a venir y a meter la pata hasta el cuello, que meten la pata algunos, a meter la pata hasta lo más profundo porque yo tenía una necesidad. Me como el plato de lentejas y le paso la lengua por saciar una necesidad trivial, una necesidad pasajera, una necesidad básica. Entonces yo creo que si nosotros partimos de que tenemos un lugar de una posición especial en Cristo y de paso nuestra vida le pertenece a Cristo, cuando lleguen los momentos de necesidad y se presente la oportunidad de comernos la lenteja, ¿qué vamos a decir nosotros? Mi primogenitura vale mucho más que ese plato de lenteja. Tengo la necesidad, pero yo voy a seguir esperando el tiempo de Dios. Tengo una necesidad, pero yo no me voy a doblegar ante el sistema para satisfacer una necesidad que es pasajera. Porque las aflicciones que yo estoy viviendo hoy no se comparan con la gloria venidera. Así que yo estoy viendo es en lo eterno.
Yo estoy atesorando es en lo eterno. Yo estoy viendo mucho más allá. Yo no estoy aferrado al presente porque yo sé que tengo un futuro glorioso en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si usted y yo tenemos esa posición, yo creo que vamos a dejar de comer tanta lenteja. ¿Verdad que sí? Si usted y yo adoptamos esa posición, vamos a dejar de comer tanta lenteja, hermano. Y a lo mejor el Señor lo va a sorprender con unas lentejas verdes, ya no rojas. No las he probado, hermano, no tengo nada en contra de las lentejas rojas. Pero el plan de Dios siempre es mejor, aunque humanamente no lo entendamos, aunque humanamente no lo sintamos mejor, pero el plan de Dios siempre es mejor. ¿Qué dice Gálatas 2:20? A ver, discipulado 2, 1, 2 y 3. Con Cristo esa fue pregunta de examen y muchos no la contestaron. Gálatas 2:20. Abra su Biblia, vamos a leerla juntos, por favor. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos dicen amén? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Yo quiero que tú repitas eso varias veces. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Vamos a hacer un remix en la cabeza. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. No vivo yo. Vive Cristo en mí. Hermanos, esto está hablando de que tu vida no te pertenece. Mi vida tampoco me pertenece. Porque nuestra vida está con Cristo crucificado. Y ahora la idea es que en mi vida el que va a vivir, el que va a gobernar, el que va a mandar, el que va a dirigir mis pasos, el que va a vivir es Cristo. Eso es que Él es mi Señor. Eso responde a ser Señor. Gálatas 2:20 obedece a que Cristo es nuestro Señor. ¿Cómo es eso? Bueno, que ya yo no vivo. Ya yo estoy clavado ahí con Él. Ahora el que vive es Él. ¿Es fácil? No es fácil, ¿no? Pero es lo mejor. Tenemos que decirlo. O sea, ¿es fácil? No es fácil, pero es lo mejor, amados hermanos. Es la mejor vida. ¿No es fácil? No es fácil, pero es la mejor vida, porque es una vida de libertad plena. Y en Él somos más que vencedores. En Él tenemos la victoria. En Él estamos seguros. En Él podemos vivir confiado. En Él, en Cristo. Si yo digo entonces que Él es mi Señor, que ya no vivo yo, entonces cuando se me presente el plato de lenteja, yo decir, mira, sí, yo tengo hambre, ¿viste? Pero si yo no me como ese plato de lenteja, yo no me voy a morir. No vamos a decir como Esaú, que es, yo igual me voy a morir, dame esa acá. Y hay gente que llega y dice, no, yo no sé, vale, yo no sé, pero yo me voy a zumbar. Yo me voy a zumbar ahí porque está en bajada y yo voy a aprovechar esa bajadita. Agárrenme que allá voy. ¿No les ha pasado eso? ¿Que han visto gente así?
que ven las cosas así y se lanzan de cabeza. Ya va, ya va. Yo sé que tienes una necesidad. Yo sé que la cosa está difícil. Yo sé que necesitamos, todos necesitamos. Yo sé que hay una pirámide de necesidades básicas. Yo sé eso. Pero también sé que mi vida no me pertenece. También sé que yo no puedo dejar a un lado mi posición por un plato de lenteja. Porque mi propósito es más grande que cualquier necesidad. Tu propósito es más grande que cualquier necesidad que tú puedas estar sintiendo. Su propósito, mi hermano, es más grande que cualquier necesidad. Yo quiero que usted se guarde eso en la mente. Mi propósito es mayor que cualquier necesidad. Así que cuando usted sienta la necesidad allí tan fuerte, usted diga, pero yo tengo un propósito mayor que esta necesidad. E igual yo sé que mi Dios ve con anticipación y mi Dios me la va a proveer. A su tiempo yo descanso en Él. Y pregunte, ¿cuánto vale mi primogenitura? ¿Cuánto vale mi posición en Cristo? ¿Cuánto vale lo que Dios te ha dado? Hay gente que dice que son cristianos, que son líderes, y de repente tú lo ves en cualquier necesidad, están como un brujo. Es verdadita, claro que es verdadita. Por una necesidad están con un brujo. Porque quieren salir de esa necesidad. Porque no tienen realmente su vida anclada en Dios, que les da la seguridad y la certeza de tener paz aún en medio de la tormenta. En cualquier necesidad, tú los ves haciendo cualquier cosa que los lleva a desenfocarse. En cualquier necesidad, tú los ves. Y hermano, ¿y qué pasó contigo? No, lo que pasa es que ahora estoy haciendo tal o cual cosa. Hermanos, tu propósito es mayor, te repito. ¿Cuánto vale el llamado? ¿Cuántos tienen llamados de Dios aquí? Y si no lo conoce, levante la mano, porque todos tenemos llamados de parte de Dios. Si no conoce todavía tu llamado, levante la mano y diga amén, yo tengo un llamado, todavía no sé cuál es, pero todos somos llamados a servir, mis hermanos, ¿oyeron? Todos estamos llamados a servir. Para algo tenemos que servir, aunque sea. Pero todos somos servidores. Pregunto, ¿eso no vale más que cualquier plato de lentejas, así sea rojo? ¿Eso no vale más que un besito que tú te puedas dar ahí escondidito, en lo oscurito? ¿Eso no vale más que un momento de placer? ¿Eso no vale más que un engaño que te hace sentir sanidad? Vale mucho más, mis hermanos. Y es momento de que realmente descansemos en lo que vimos la semana pasada. Y es que Dios es mi proveedor. Que Dios es mi sustentador. Que Él está trabajando por nosotros. De que Él tiene el control. Pero entonces vamos a descansar en eso, hermano. No te sume cualquier plato de lenteja. No nos desenfoquemos. No sirvamos a las riquezas. Es momento de reflexionar. Porque plato de lenteja hay bastante, ¿oyeron? Es decir, tentaciones para suplir tus necesidades de manera ilícita delante de Dios. Tentaciones para suplir las necesidades de manera que no le agradan a Dios. Vamos a encontrar. Pero lo que Dios ha dicho de ti es mucho más valioso